capítulo 5 del libro de Juan. Dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. ¿Cuánto hace que estaba enfermo este hombre? Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Si la Biblia no tiene pasos de comedia, ¿esto qué es? 38 años, paralítico, esperando la sanidad de Dios, porque había una costumbre, y si usted lee en la versión Reina Valera, que de hecho nombra al estanque como el estanque de Betesda, que tal vez usted lo escuchó de esa manera, dice que la costumbre creía que bajaba un ángel, agitaba las aguas y el primero en llegar se sanaba. 38 años el hombre, y Jesús le pregunta, ¿qué le pregunta? ¿Quieres ser sano? Yo creo que la respuesta hubiese sido, como dicen algunos de los adolescentes, ¡da! Parece así. Vamos a meternos un poco en eso. Señor, respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Quiero hablar hoy, en mi enseñanza, en los próximos minutos que vamos a conversar, para aquellos que alguna vez sintieron de que Dios tiene privilegios y tiene escogidos. Y como que la vida parece que escoge a unos y a nosotros nos toca sufrir el doble. Algunos que siempre sienten que nunca llegan, que otros tienen la vida perfecta y ellos no. Este hombre llevaba 38 años esperando el milagro, pero lo que pasa es que cada vez que se agitaban las aguas, él tendría que moverse y llegar primero al estanque, pero nunca llegaba. Quiero hablarles a aquellos que siempre sienten que les falta un poco más. Quiero hablarles a aquellos que quedaron paralizados por alguna situación en la vida, detenidos, y que hace demasiado tiempo que están en lo mismo y que necesitan salir. La enseñanza del día de hoy se llama La vida desde la cama. Estaban preguntando para qué le voy a usar, ¿verdad? La vida desde la cama. Un paralítico, 38 años, acostado en el mismo lugar. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? La vida desde la cama. Oremos juntos. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Te pido, mi Padre, que mientras nosotros nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros. Que tu palabra genere en nosotros lo que mis palabras no pueden hacer. Que tu espíritu esté aquí y esté sanando nuestro corazón, restaurándonos, y que podamos experimentar aquellos milagros que sabemos que pueden suceder cuando nos acercamos a ti. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y me den un fuerte aplauso a su Señor. 38 años este hombre está sentado allí. Fíjese lo que dice en el versículo 5. Dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí, le preguntó, ¿quieres ser sano? La pregunta parece obvia y hasta parece un poco risueña, porque Jesús le habla a un hombre que lo que quería era estar sano, por eso estaba ahí. De hecho, la cultura popular hablaba y ellos creían de que un ángel venía, movía las aguas, el que primero llegaba era sano, y este hombre hacía 38 años que estaba esperando ese momento. Pero la pregunta es, y yo creo que apela a que algunos de nosotros ya no queremos ni siquiera salir, o sí en nuestro corazón está salir, pero hemos estado tanto tiempo en el mismo lugar que nos empezamos a poner cómodos. Y que Jesús empieza a hablar con él, y hay un paralítico que yo creo que hasta le empezó a adornar su cama. Y empezó a poner algunos cuadritos porque se empezó a poner cómodo en el lugar. Y creo que a algunos de nosotros nos pasa así. Hay situaciones que tendríamos que haber salido y queremos y declaramos salir, pero nos acostumbramos y preferimos quedarnos. El primer punto del que quiero hablarte en el día de hoy es que el problema no es tocar fondo, sino quedarte a vivir en él.
El problema no es tocar fondo, el problema es quedarte a vivir en él. Hay veces que no solo hemos sido vencidos, sino que hemos decidido quedarnos a vivir en nuestras heridas, problemas y dolores. Y lo que hacemos es decir, pongo excusas para seguir en el mismo lugar y quedarme en el mismo lugar. Y lo que Jesús le dice es, ¿estás seguro que quieres ser sano? ¿Estás seguro que quieres salir? Porque salir de allí significa empezar a enfrentar mucho trabajo. Significa empezar a enfrentar las situaciones. Porque hay veces que te ha pasado, y lo debes haber visto, que hay personas que quieren tu destino, pero no quieren tu camino. Hay personas que dicen, quisiera tener lo que tú tienes. Pero en realidad lo que están diciendo es, quiero los resultados que tú tienes sin los esfuerzos que tú has hecho. Pero no se llega nunca a los destinos sin pasar por los caminos. Porque necesito entender que lo que Jesús quería decir, salir de aquí va a llevar trabajo porque te has acomodado, te has acostumbrado a quedarte en el mismo lugar. Y aunque desde tu corazón dices quiero salir, la realidad es que tus acciones no hablan de eso. Hablan de que me he quedado en el mismo lugar. Hace algunos años atrás me tocó volver a mi país luego de varios años de no visitarlo. Y tenía en mi corazón una expectativa. Y era que nada hubiese cambiado. No sé si te pasó. Y cuando llegué, tristemente me di cuenta que nada había cambiado. Y ese es un gran problema, porque uno empieza a hablar con personas. Y me pasó de hablar con amigos con los que hablaba que habían ido conmigo a la secundaria, al high school. Y me da cuenta que teníamos vida por delante. Y hablábamos de proyectos y sueños y estábamos entendiendo lo que estábamos haciendo. Pero había otros con los que hablaba y parecía que la vida había quedado detenida en el pasado. ¿Te pasó hablar con alguien así alguna vez? Que tienen en sus ojos más pasado que futuro. Que cuando uno habla con ellos, te hablan más de lo que vivieron antes y que todo lo mejor fue ayer. Pero Jesús y la vida con Jesús no habla de que lo mejor estuvo en tu pasado, sino habla que la realidad es que lo mejor siempre está por venir cuando estás con Él. Es el camino de salir de mi lugar de confort y creer que no, mis mejores días no quedaron y ni murieron en mi pasado, sino que mis mejores días todavía están por venir. Carlos, hablaba de ti en el primer servicio. No me acordaba qué edad tenías. Entonces dije, debe tener entre 60 y 80. Me dijiste que tenía 77, así que lo dije perfecto. Pues tenía miedo. Vio que uno dice, no, debe tener como 90 y uno lo mata después. Pero por eso dije, de 60 y 80, estoy perfecto. O sea, le di hasta 60, estoy impecable. Entonces, como estás en la plena adolescencia, a mí me sorprendía porque hace un tiempo me contabas que habías empezado a estudiar francés. Oui. Entonces, yo le decía, ¿pero por qué empezaste a estudiar francés? ¿Estás pensando ser traductor para otras personas? ¿Estás pensando trabajar de ello? Me dice, no, solamente quiero aprenderlo. Porque los sueños no tienen que ver con lo que puedas hacer con ellos ni con la edad que tengas, sino con la expectativa de lo que Dios puede hacer con tu vida hacia adelante. Ahora, entender de que mis mejores días no quedaron atrás, sino que mis mejores días todavía están por venir. La pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de ahí? ¿O estás demasiado cómodo en la cama? Porque es mucho más fácil poner excusas que salir. Es mucho más fácil explicar por qué estoy donde estoy. Hablaba con mi esposa, ella es terapista familiar, y me contaba que muchas veces le pasa con ciertos pacientes. Ella no me cuenta nada de lo que pasa porque es el secreto profesional. Vio que la frase en general es, el hombre llega a la casa, la mujer le dice, ¿qué hiciste en el día? Y el hombre no habla, ¿verdad? ¿Cuántas dicen amén a esto, de verdad? Ahora, a mí me pasa al revés, porque ella viene de las terapias y le digo, ¿cómo te fue, mi amor? No puedo hablar, me dice. Digo, mira vos, tiene excusa ella. Si yo tuviera la misma excusa. Entonces, me dice, no me cuenta nada, pero hay veces que me cuenta detalles. Me dice, ¿sabes qué pasa? Que hay clientes, hay personas, hay pacientes que se enojan con el terapista porque no quieren solucionar sus problemas. Y prefieren seguir manteniendo sus problemas y cuando el terapista les ayuda a ver que ahí está el foco del problema, prefieren enojarse con el terapista a solucionar las cosas. Y me decía ella, hay veces que es más fácil sostener el problema que solucionarlo. Y es verdad. A veces es más fácil quedar en un sistema que sé que me hizo mal y mantenerlo que tratar de solucionarlo porque la solución lleva dolor. Y prefiero quedarme quieto. Prefiero quedarme en el lugar, prefiero no hacer los esfuerzos, pero el esfuerzo y los mejores tiempos llevan trabajo. Porque siempre he escuchado la frase y hemos predicado aprender a esperar en el tiempo de la siembra.
¿Cuántos saben que el tiempo de la siembra es un tiempo a veces desesperante porque uno hace cosas pero no ve resultados? ¿Le ha pasado alguna vez hacer cosas y no ver resultados? Entonces uno dice, pero va a llegar el tiempo de la cosecha, y cuando uno dice la cosecha la gente dice, ¡ah! Ahora déjeme hacerle una pregunta. Si alguno aquí tiene familiares o alguna vez trabajó en el campo, ¿qué lleva más trabajo, la siembra o la cosecha? La cosecha. La cosecha lleva mucho más trabajo que la siembra. Porque cuando están las cosas hay que empezar a recogerlas. La siembra, pongo las cosas y espero. La cosecha es estar trabajando. Aquellos que han trabajado en el campo te dicen el choclo, la mazorca, no se va a juntar sola. El trabajo real comienza cuando viene la cosecha. Dios está preparando para ti una cosecha, pero la pregunta es si estás dispuesto a trabajar lo que eso significa que tengas que trabajar por eso. Porque a veces que prefiero quedarme cómodo en donde estoy. Quiero los destinos, pero no quiero los caminos. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres realmente salir de donde estás? Este hombre buscaba no solamente soluciones, no solamente la pregunta de Jesús apuntaba allí, sino que sus soluciones estaban en supersticiones. Estamos claros de que este hombre tenía a Jesús enfrente de sus ojos. Lo estaba mirando y cuando le pregunta, dice, ¿quieres ser sano? Dice, no tengo quien me lleve al estanque. O sea, mientras miraba a Jesús con un ojo, miraba el estanque a ver si se movía. O sea, tenía la oportunidad de ser sano porque el Hijo de Dios estaba frente a él, pero todavía sus ojos estaban puestos en el estanque. ¿Cuántos de nosotros seguimos buscando soluciones en donde sabemos que no las vamos a encontrar? Hace años que Dios te dijo allí no están las soluciones. Y supersticiones porque escuché, porque hay frases, porque hay dichos, porque prefiero cuidarme con hago esto, hago aquello, hago una cruz, hago lo que fuera y con esto me salvo, que seguir buscando lo que Dios y lo que la Biblia dice. Pero cada vez que tú apliques, cada vez que busques de Dios, hay una solución mucho más grande que aquella que hayas escuchado alguna vez en tu vida. Entonces la realidad es ¿qué vas a hacer? Porque aún cuando Jesús le preguntó, él le dijo, no tengo quien me lleve. Fíjense lo que dice, versículo 7. Señor, respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Jesús le preguntó si quieres ser sano tú, y él habló de que los demás son los culpables. Porque hay veces que Dios te está llamando a salir y lo único que haces es culpar a los demás. Y por lo que me dijeron, y por lo que me hicieron, y por lo que ellos hicieron, pero la realidad es que ellos te metieron allí, o tú te metiste allí, pero no vas a salir esperando que ellos te saquen. El mismo que te robó no te va a devolver. La pregunta es si quieres ser sano. Y cuando trato de hacerlo, otros se meten antes. ¿Qué dice que otros se meten antes? Entonces, me ponía a pensar. Había un estanque. Cuando las aguas se agitaban, significa que el primero que llegaba era el sano, era el que se sanaba. Ahora, obviamente, el paralítico pobre se la pasaba tratando, pero no llegaba porque estaba el leproso y mientras el paralítico se agitaba las aguas, el paralítico quería, el leproso pasaba ¡uh! Y iba de primero. ¿Entiende lo que pasaba? Entonces la realidad, porque ¿qué pasa? Todos nos cuidamos primero a nosotros, primero soy sano yo y después que se sanen los demás. Entonces creo yo que según lo que este hombre miraba, tenía algunas concepciones de quién Dios era. La religión le había enseñado que las personas eran enfermas por castigo de Dios. Entonces este hombre decía, yo fui castigado por Dios. 2, miraba que la única sanidad estaba en un estanque y que Dios había escogido sanar a quienes pudieran correr. O sea, no solamente Dios era injusto castigándome, sino que además era injusto porque la sanidad la ponía a la distancia del que pudiera correr primero. 3, él estaba junto a la puerta de las ovejas. ¿Qué era esto? La muralla que estaba alrededor de Jerusalén tenía ciertas aberturas. Esta era la abertura por donde entraban las ovejas que iban al sacrificio. O sea, él se había acostumbrado a ver a un Dios que lo castigaba, a un Dios que la sanidad la ponía a distancia y por sobre todo veía un Dios que pedía sacrificios que él no podía hacer. Su imagen de Dios estaba distorsionada. Pero aparece Jesús. Y lo que Jesús hacía cada vez que hacía uno de estos milagros era tratar de explicar cuál era el Dios del que estábamos hablando. Era revolucionario para la época. Y quiero hablarte en mi segundo punto, que Dios es Dios de los últimos. Dios es el Dios de los últimos.
de los que llegamos últimos, de los que parece que lo intentamos todo y nunca llegamos. Dios se para delante de él y dice, no necesitas acercarte más, no necesitas correr, soy yo quien te sana. Porque de hecho este hombre ni siquiera creía en Jesús, ni siquiera le pidió, ni siquiera tuvo fe. Y Jesús dice, yo voy a poner en ti tanto el querer como el hacer. Porque sé que hace 38 años que estás en el mismo lugar y yo puedo sacarte de allí. Hace algunos años atrás, mi sobrinito, Alessandro, que se autodenominó Ando a sí mismo, un chinito que usted ha visto caminar alguna vez y correr, él empezó a ir al jardín de infantes, al kindergarten, y me encantaba porque él siempre ha sido una persona que habla mucho. De hecho, hoy a la mañana se puso a hablar con mi esposa y se puso una camisa que a mi esposa no le gustaba y le dice, ¿no te parece que pudieras ponerte una camisa mejor para ir a la iglesia? A lo que mi sobrinito de 7 años contestó, ¿qué diría Dios de mi ropa? ¿Estaría más feliz si tuviera una camisa que esta ropa? Yo creo que Dios me ama igual. 7 años. Teología de lo alto. ¿Cuánta gente al día de hoy cree que hay que vestirse de cierta manera específica para que Dios lo agrade? Y un niño de 7 años entendió que el amor de Dios es mucho más grande que lo que te puede poner por afuera, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos entender? ¿Cuánto necesitamos entender? Ok, volvemos. Esa no era parte de la enseñanza, pero se lo dejo por allá. Entonces, viene. Entonces empieza a ir. Y claro, él hablaba mucho, no había ido nunca a relacionarse con otros niños y estar, entonces él hablaba mucho durante las clases y le empezaban a poner tarjetas porque la maestra había encontrado que podía ponerle una tarjeta roja si se había portado mal, una tarjeta amarilla si se había portado más o menos y una tarjeta verde si se había portado muy bien. Empezó a traernos y era un acumulado de tarjetas amarillas. Es como el jugador de fútbol de tu equipo que siempre se la pasa pegando patadas. Bueno, él traía tarjetas amarillas. ¿Cómo te fue, mi amor? Amarillo. De hecho, un día le habían ya sacado tarjeta amarilla y se distrajo haciendo otra cosa. Y viene y dice, te vamos a poner tarjeta amarilla. Y dice, no, yo ya tengo una, así que se puso 2 tarjetas amarillas y se puso una roja. Él mismo se autoexpulsó. Entonces empezamos a trabajar con él y dijimos, bueno, vamos a hacer esto, aquello. Vamos a tratar. Entonces, un día trajo una tarjeta verde. Estamos todos bien, felicitaciones, tienes la tarjeta verde. Y le digo, mi amor, te felicito, yo estoy orgulloso de vos. Le digo, tenés el rango más alto, ¿te portaste? Y me dice, no. ¿Cómo que no? Hay una tarjeta nueva. Una tarjeta nueva. Ajá, sí, es una tarjeta azul, que es para los que se portaron recontra re súper bien. Imagínese mi amor por la profesora en ese momento. Si la profesora me está mirando, Dios te bendiga. Entonces, yo le digo, mi amor, ya tranquilo, le digo. Yo le digo, vos estás perfecto, todas las azules que quieras, si querés te pinto de pitufo si querés, pero necesito que entiendas algo. Tu valor real no viene de lo que el ser humano diga sobre vos. Y hay personas que viven así, creyendo que Dios cada vez que llego me corre la línea. Y que nunca voy a ser suficiente. Pero aparece Jesús y dice, no necesitas ser suficiente porque yo soy suficiente. El amor de Dios no necesita que sea suficiente. El amor de Dios es incondicional y es incomprensible. Y de eso se trata la gracia. Es injusta y es totalmente injusto que Dios te ame, pero de eso se trata y eso es lo que nos juntamos a celebrar domingo tras domingo. Que ni tú ni yo podíamos entrar, pero estamos sentados aquí porque no nos alcanzaba y no nos va a alcanzar nunca, pero no nos tiene que alcanzar nunca. Y trabajamos y caminamos no para que Dios nos acepte, sino que trabajamos y caminamos y avanzamos porque Dios ya nos aceptó. Esa es la realidad. El paralítico estaba aprendiendo que Jesús era totalmente distinto a lo que su imagen y su vida y su cabeza alguna vez había entendido. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de allí? Jesús le dio aún las energías que él no tenía y lo invitó a lo imposible y le dijo, toma tu cama y vete. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era, ¿qué dice? Sábado, el día de reposo. Pero los judíos le dijeron que al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. O sea, vamos a poner la explicación de lo que pasaba.
Este hombre, luego de pasar 38 años en la camilla, Jesús le dijo, agarra la camilla y vete. Entonces el tipo agarró la camilla y dijo, me voy. ¿Cómo estaría usted 38 años? ¡Uh! Yo era el paralítico y camino. Hola. ¿Sí o no? Entonces, mientras él estaba así, aparece uno de los religiosos y dice, no. ¿Qué pasó? ¿Me sanaron? No, baja la cama. Porque hoy es sábado. Y el sábado es el día de reposo y no se puede hacer ninguna mudanza. Entonces, me puse a estudiar qué era lo que decían los teólogos. Y los teólogos dicen, tenía dos opciones este hombre. Uno, o agarraba su camilla y la dejaba y perdía su única pertenencia, porque era lo único que tenía después de 38 años. O la segunda opción era quedarse una noche más sentado en la camilla para esperar a que llegara el día que pudiera caminar. Aunque ya hacía un día que era sano. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hace rato que Jesús nos sanó, pero seguimos sentados en la misma camilla por no ofender a alguien? O a algo. O a la religión. Porque la religión no es Dios. ¿Cuántos de nosotros hace rato que Dios te hizo libre, pero por no ofender a alguna situación, preferiste quedar una noche más? Por eso mi tercer punto es, no te quedes una noche más donde Dios ya te hizo libre. Hay personas que siguen en la misma relación hace años, que Jesús te dice, eres libre de esta situación, y sigues siendo lastimado por no ofender al otro. Hay personas que siguen siendo lastimados en ciertas situaciones porque no quieren ofender a otras personas, porque sigo escuchando lo que otros me dijeron. ¿Por qué sigues sentado en la camilla de la cual ya Jesús te hizo libre? Porque tal vez lo que tengas que hacer es tomar aquella camilla de la cual durante 38 años estuviste y empezar a despedirte de aquellos que prefieren que te quedes. Decirle, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar, pero yo aquí no me quedo. Porque ¿sabes qué es lo más triste? Que hay mucha gente que no quiere que crezcas porque les da miedo que alguien salga del estanque. Y les hace sentir peor acerca de ellos mismos. Pero si Jesús te hizo libre, ¿por qué sigues actuando como un esclavo? ¿Por qué sigues acostado en la camilla de la cual ya te hizo parar? ¿Por qué sigues esperando lo que Dios ya hizo en tu vida? Hay veces que ni siquiera quiero tomar el esfuerzo. Es más cómodo quedarme. Pero yo declaro que en tu vida, en el día de hoy, tomas tu camilla, tomas el lugar donde has estado acostado y te vas. Y te vas. Y te vas. Y tomas ese y dices, ya estuve demasiado tiempo aquí. Dios ya me hizo libre. Yo no estoy llamado para vivir de esta manera. No estoy llamado para vivir deprimido, no estoy llamado para vivir peleado, no estoy llamado para vivir enojado, no estoy llamado para vivir triste, no estoy llamado para vivir en esta depresión, no estoy llamado para estar en este lugar, estoy llamado para mejores cosas. Dios ya me hizo libre y si Dios ya me hizo libre, yo tomo mi camilla y aunque otros se ofendan, yo me voy. La pregunta es, ¿cuántos de aquí en el día de hoy toman su camilla y se van? Lo vuelvo a preguntar, ¿cuántos de aquí en esta tarde toman su camilla y se van? Porque de eso se trata. Es unirme a Él en la actitud que Él me llamó a tener. Y a creer de que aquel lugar, aquel que me llamó a no quedarme en los mismos lugares donde estuve toda mi vida, viendo las mismas situaciones, estando a todas las mismas cosas. Él me llamó a salir. La vida que estás viviendo hoy no es la vida que Dios soñó para tu vida. Es tiempo de salir. Es tiempo de salir. La pregunta es si realmente quieres ser sano o si vas a pasar una noche más en la misma camilla. ¿Cuál es la camilla que has estado sentado durante demasiado tiempo? Tal vez es una adicción. Tal vez es una situación que durante demasiado tiempo prefieres postergar.
porque duele. Hace unos años atrás, un amigo mío, en un accidente se quebró el brazo y le pusieron un yeso temporal mientras esperaban para operarlo. Pasaron como 2 semanas, obviamente el dolor ya no era tan fuerte. Y hablando conmigo me decía, me da miedo la operación. Preferiría quedarme así. Le digo, pero estás quebrado. Sí, pero ya me dolió, entonces ya ahora no me tiene que volver a doler. Pero estás quebrado. Pero me da miedo pasar por la cirugía. El problema, le digo, es que la sanidad está del otro lado de la cirugía. Tu sanidad está del otro lado del dolor. Y la única manera que vas a llegar a ser sano es pasando por el dolor que no quieres pasar. Mientras lo sigas postergando, lo único que te vas a ver es como un ridículo con un yeso que hace rato tendría que haber salido. Sigues caminando con aquello que Dios te llamó a abandonar. ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es la situación que Dios te llama hoy a pasar por el dolor? Porque del otro lado del dolor está su sanidad. ¿Cuántos pueden decir amén a esto y darle un fuerte aplauso a su Señor? Versículo 14. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Jesús te saca de los lugares. Pero si hay actitudes dañinas que te llevaron a estar enfermo, esas mismas actitudes, a menos que las cambies, te van a volver a llevar al mismo lugar. Por eso te invita a decir, yo te saco, pero a partir de hoy te toca abandonar aquello que te dañó. ¿Vas a seguir allí o vas a avanzar? Te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor. Gracias, mi Dios, porque tú traes a nosotros una comprensión nueva de lo que es tu amor realmente. Yo oro por aquellos que han estado demasiado tiempo en el mismo lugar. 38 años, 40, 50 o 15. Pero que tú los estás llamando a abandonar. Aquellos que se sintieron que nunca llegaban y tú hoy nos abrazas y nos haces recordar que es gracias a ti que llegamos. Te pido, Señor, que aquellos que tocamos fondo no nos dejes acostumbrarnos al fondo, sino que nos invites a salir una vez más. Porque ese es tu evangelio. El evangelio de un Dios que está del lado de aquellos que están pasando un mal tiempo. No un Dios que castiga, sino un Dios que ama. Un Dios que nos invita a volver a caminar. Oro, Señor, por aquellos que quedaron paralíticos hace tiempo, detenidos en el mismo lugar, heridos por lo que otros dijeron. Señor, declaro sobre la vida de mis amigos y mis hermanos que a partir de hoy abandonan esos lugares. Toman su camilla y se van. Declaro, Señor, que hoy les das el valor, la fuerza para enfrentar lo que les toca enfrentar en esta semana. Pero por sobre todo le das la seguridad de que tú eres fiel y que tú no fallas. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por esta enseñanza en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Que se escuche realmente tu aplauso a tu Dios que en el día de hoy te invita. Toma y vete.